¿Cómo están ustedes y bienvenidos a esta nueva edición de Cambio de Grado, en donde vamos a comentar un tema interesante en relación a resultados que se realizaron a partir de una encuesta en el año 2025? CADEM y Resimple publicaron en conjunto el Barómetro de Reciclaje. Bueno, un estudio que recopiló información de los hogares chilenos sobre hábitos y frecuencia de reciclaje. Dentro de los resultados destacaron el aumento de buenas prácticas al momento de reciclar y la barrera que supone la ausencia de receptáculos cercanos en algunos hogares, dejando en evidencia que aún queda mucho por mejorar. Es por eso que hoy nos encontramos con Macarena Palma para profundizar en este estudio. Bienvenida, Macarena, a Cambio de Grado. Muchas gracias, Jaime, por la invitación y por tenernos acá nuevamente para poder hablar de algo tan importante como es el barómetro del reciclaje. Hay muchas encuestas que se hacen, sobre todo en las últimas semanas, ¿verdad?, en relación a la política, pero se pierde un poco de vista esta acción que pareciera ser que está incorporada en las personas, en la comunidad, pero al hacer esta encuesta, ¿verdad?, ¿cuál fue el principal objetivo de realizarla y por qué es importante medir, ya no tendencias políticas, sino que medir los hábitos del reciclaje en Chile? Lo importante es que, bueno, entró en vigencia la ley REP para envase y embalaje en septiembre del 2023 y nosotros como Resimple, como sistema de gestión, decidimos que era muy relevante tener cifras para poder hacer seguimiento, para entender, tener una línea base y poder decir, bueno, cómo nos está yendo con el reciclaje, esto está cambiando la conducta, qué está pasando en los distintos niveles socioeconómicos a lo largo del país, etcétera. Y el estudio es eso, efectivamente es una herramienta que ponemos a disposición de toda la ciudadanía, porque es público, está en nuestro sitio web, y la idea es poder medir anualmente el avance del reciclaje en Chile. Hay que acordarse, eso sí, que es un estudio declarativo. Entonces, efectivamente, una cosa es ¿Qué lo que significa declarativo, que finalmente es lo que declara la persona, pero no necesariamente lo que hace. Muchas veces la gente, no sé, declara estar en contra del aborto, por ejemplo, por decir un ejemplo, pero en realidad no lo están. Pero o sea, en como algún que porcentaje lo practican o no lo están en la realidad. Así es. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta efectivamente con el barómetro del reciclaje es que hay ciertos indicadores que han aumentado, como por ejemplo la declaración de la gente que recicla frecuentemente se fue de 26% a un 30% en un año, pero también cuando vemos el reciclaje en la realidad, lo que estamos viendo en territorio, no necesariamente es tan alto la participación. Es la misma proporción. Absolutamente. Ha aumentado la participación ciudadana, pero no a los niveles de la declaración. Pero lo importante, es que sean consistente y que efectivamente la gente esté declarando reciclar, porque tenemos que cambiar una conducta de hábito y las conductas de consumo de hábito demoran mucho en cambiar. Y en este mismo sentido, ¿qué prácticas positivas encontraron en los hogares que podrían reproducirse o replicarse a nivel nacional? Algo súper importante que hemos estudiado. ¿Por qué esta encuesta es en Santiago? No, es a nivel nacional. A nivel nacional. ¿En todas las regiones? En todas las regiones de Chile, sí. Entonces tenemos la fotografía de Chile completo. ¿Qué es importante? Los adultos mayores de 56 años son los que más reciclan. Uno pensaría que efectivamente son los más jóvenes, pero no, son los más adultos. Declaran reciclar un 40% versus el 30% que es el promedio del país. Eso también tiene mucho que ver. Mayores de 56 años. Sí. O sea, no necesariamente personas jubiladas. No. Me refiero a que tienen el tiempo de hacerlo con calma. Así es. Efectivamente nos damos cuenta también que cuando la gente vive en condominios cerrados o condominios de departamento, el reciclaje también aumenta mucho más. ¿Por qué? Porque finalmente uno está viviendo en comunidad y siente como la obligación o el deber ser, digamos. O tal vez el prejuicio de sí, que si no lo hago, me están mirando, viendo, no estoy sacando mi reciclaje, pero cuando la gente vive en comunidad, efectivamente es mucho más consciente de cuidar el entorno de su familia. Quizá porque hay normativas también. También como internas de los propios condominios también. La llegada a los hijos también marca mucho el comienzo del reciclaje, porque efectivamente cuando llegan los hijos, llega también mucha basura, mucho residuo. Entonces, efectivamente, mi basurero se empieza a llenar mucho más y cuando descubro que el reciclaje me permite efectivamente reducir la cantidad de basura que coloco, también pasa a ser una alternativa súper atractiva.
¿Qué otras prácticas también? Bueno, se sumaron muchas comunas del ¿Tú, en C3. ese sentido te refieres a que gasto menos bolsas? No, sino que si yo estoy en un departamento con poco espacio, Ujú. si yo echo toda la basura, efectivamente voy a Aumenta el tener volumen. aumento el volumen, Ya. pero si yo reciclo y puedo limpiar, aplastar, no sé, por las Reducir, botellas, ujú. no sé, imagínate una botella de 3 litros, Claro. efectivamente en volumen, si yo Claro. no la aplasto, Ujú. ocupa mucho volumen dentro de... Y es puro aire lo que estás guardando. Sí, sí. Entonces, por eso la práctica del aplastar los residuos, que significa disminuir las latas, aplastarlas también. Y en el otro aspecto, ¿cuáles son las malas prácticas más comunes que dificultan el reciclaje? Yo no hablaría de malas prácticas porque Ujú. finalmente la ley REP lleva recién 2 años en operación. Ujú. Yo diría que hay muchas como oportunidades que puede trabajar Resimple y también en los municipios, los gobiernos, etcétera. Ujú. Es por un lado la falta de infraestructura, o sea, efectivamente, si es que el camión no pasa por tu casa, que en este caso hoy día estamos con 54 comunas con el reciclaje casa a casa, Ujú. pero si el camión no pasa por tu casa, tengo que desplazarme a un punto limpio, un punto verde, y Que muchas no veces siempre es cercano. no siempre es cercano y a veces no necesariamente está, porque esta ley es gradual, ¿ya? Ujú. Por otra parte, la falta de información. Mucha gente te dice, oye, no sé cómo reciclar, qué reciclar, Ujú. me confundo con los textiles, me confundo con los neumáticos, etcétera. Entonces ahí también la necesidad de educación, o sea, de efectivamente preocuparnos de la educación. Y hay otro indicador que saltó mucho en esta última medición, que es la falta de tiempo. O sea, efectivamente el no tener tiempo dificulta que yo recicle. Y por eso Ya. tenemos que ver cómo Ese hacemos... tiempo no es diferenciado, perdona Macarena, no es No, diferenciado entre dentro de la casa para separar dentro de la casa respecto de llevarlo a un punto no limpio. lo tenemos con esa No es apertura, diferenciado. no Ya. tenemos esa apertura, pero Ya. efectivamente la gente, hoy día estamos compitiendo con muchas otras tareas que hace la gente Mm. y preocupaciones también. Claro. Bueno, y en este mismo sentido, ¿cómo influye la infraestructura disponible, la que está instalada, sabemos que esto es gradual, en la constancia del hábito? Porque de repente uno dice, ya, todo lo que sea cartón o papel, Ujú. sobre todo en estos tiempos de Navidad que hay mucho Sí, mucho envoltorio, qué sé yo, envoltorio, sí, las cajas de cartón. eh, lo voy a hacer. Mm. Pero de repente dice, pero es que lo puedo hacer en mi casa, pero el camión no pasa, Ujú. tengo que salir a trabajar, el caso de la mamá y el papá, o el jefe de hogar, o la pareja, Ujú. digamos, y el camión pasa a las 10 de la mañana y uno se preocupa del carro de la El basura, contenedor del o el... contenedor, Sí. ¿verdad? Ujú. Y dice, pero es que la otra, a mí me pasó en lo personal, Ujú. que yo estaba reciclando, estaba separando, y Perfecto. se llevaron Todo junto. se llevaron con bolsa y todo. Entonces uno dice, bueno, entonces uno dice, ya, ¿dónde me consigo la bolsa? Y también en este tipo en este sentido, ¿en qué sentido, de qué manera influye la infraestructura disponible? Lo que pasa es que hoy día lo más sencillo, lo más fácil es efectivamente que el camión pase por tu casa. De la misma forma que lo haces con la basura, tienes un día asignado, entonces por ejemplo el miércoles Ya. pasa el reciclaje fuera de mi casa y eso facilita mucho la práctica porque finalmente la persona no tiene que salir del hogar, puede hacer esas tareas durante la semana, O sea, la separación. distancia y tiempo. Distancia y tiempo. Ya. Yo, por ejemplo, en mi caso, antes cuando vivía en una comuna donde no se reciclaba, efectivamente tú te programas y dices, ok, voy a preocuparme de llevar cuando yo vaya a trabajar o cuando yo vaya al supermercado, sé que paso por un punto limpio al lado, entonces me programo para pasar, pero no siempre me acuerdo. Entonces, Ya. claramente, la opción de llegar casa a casa es la mejor opción para la gente para cambiar ese hábito. En cuanto a lo que tú levantabas de que se llevaron todo en el camión mezclado, es efectivamente así. Todos los envases livianos, sean latas, cartones, papeles, los cartones para líquido y los plásticos, esos van todos juntos porque después Claro. van a una planta de separación donde se produce la separación Ya. automáticamente tipo de ese tipo de material Ya. para después mandarlo a valorizadora. Entonces, Ya. efectivamente, para que la gente no se ponga nerviosa, es así. El vidrio siempre tiene que ir separado porque Ya. el vidrio si se rompe o algo hay un problema. Y lo otro importante es que si es que efectivamente el camión por error se llevó tu saco o el contenedor desapareció, te lo robaron, tú puedes igual reciclar, puedes poner bolsas de papel de cartón, Ya. cartones también, o sea, hay formas de reciclar que no Ya. necesariamente necesitas que esté el saco o el contenedor. Ya, perfecto. ¿Y qué acciones simples en este mismo sentido se podrían recomendar para que un hogar promedio, personas que están en el fondo con algo de información, no la información completa, que no están totalmente convencidos o no tienen el tiempo, se podría implementar para que se pueda mejorar las acciones concretas de reciclaje, no solamente la intención, desde mañana?
Yo creo que lo importante es que la gente entienda los beneficios del reciclaje. O sea, ¿por qué es beneficioso? Por un lado, es un sistema gratuito, gratuito para la comuna y gratuito para el vecino. No hay ningún costo asociado. Segundo, los beneficios son, efectivamente, reduzco todo lo que llega al vertedero, y sabemos que los vertederos están colapsados. Por ende, también reduzco lo que llega al océano también, que es otro problema que tenemos con el tema de la basura. Y que efectivamente... Quizás no enredarse con, ¿qué reciclo y todo? De repente empezar con vidrio. Yeah. Ok, separo el vidrio, me aseguro que el vidrio se recicle. O, por ejemplo, el plástico. En muchos casos las botellas plásticas, las bolsas del pan, la bolsa de arroz, no requiere gran tratamiento. Es solamente en el momento de la decisión, cuando tengo que echarlo a la basura o reciclar, acordarse ahí que hay que reciclar. Yeah. Yo creo que esa es como la primera práctica, es tratar de cambiar la conducta para que efectivamente yo cada vez... Con un par de cosas. Con un par de cosas. Quizás no, y por eso nosotros nos metemos a los PET 5, PET 7 de denominación, porque ya es complejo en un principio. Entonces, con tal que la gente recicle ciertos materiales para empezar, ya empiezas a tener la práctica y después puedes ir incorporando, esto igual que un deporte, voy incorporando mayor dificultad o mejorando efectivamente. Y en relación a lo urbano y lo rural, ¿hay diferencias en relación a esta encuesta? Lo que pasa es que el reciclaje, el proyecto de reciclaje hoy día solamente contempla lo urbano, ¿ya? Lo que es rural no se cubre más que nada por temas de eficiencia de costo, de traslados, de viajes, logística, etc. Están muy separadas las casas. Están muy separadas las casas, sí. Esto, la idea es que sea una buena práctica en barrios donde vive gente, donde efectivamente es más fácil llegar y pasar. Y donde hay mucha, donde hay volumen. mucho residuo hasta ahora, digamos. Así es, ya, sí. Ya. Acuérdense también que esto es un proyecto, o sea, el tema del reciclaje es un proyecto que es a 12 años, o sea, hasta el 2035 la meta es llegar a un 80% de los hogares con recolección casa a casa. Ya. Entonces, de a poco esto va a ir creciendo, ya estamos en regiones, ya estamos en varias regiones fuera de Santiago y todo, en varias comunas, más vulnerables, menos vulnerables, pero esto es una política gradual. ¿Y qué porcentaje están actualmente? Hoy día tenemos convenio firmado con 126 comunas a lo largo de Chile, o sea, casi un tercio de las comunas de Chile ya tienen un convenio firmado con nosotros, y con recolección casa a casa en 54 de ellas, y en el resto estamos implementando puntos limpios, puntos verdes, otros puntos, digamos, de acopio. ¿Qué desigualdades sociales se reflejan en el acceso a la práctica del reciclaje? ¿Hay diferencias? Hay diferencias, pero también tiene que ver con la implementación. Efectivamente, si empezamos, por ejemplo, en región metropolitana, obviamente la participación en regiones va a ser más baja porque efectivamente no hay comunas con reciclaje. Hay comunas también que empezaron con reciclaje hace años atrás, entonces claramente hay una ventaja en esas comunas, porque efectivamente la gente ya sabe reciclar, ya sabe cómo reciclar y tiene ya seteado. Y tiene el hábito. Y tiene el hábito y sabe que el camión pasa tal día. Yo diría más que las diferencias como por grupo socioeconómico, yo creo que tiene que ver con, uno, el tiempo. La gente efectivamente está con temas de tiempo. También los espacios contribuyen. Cuando yo tengo poco espacio, es más difícil reciclar, pero hemos hecho otros estudios etnográficos, entrar en las casas, y cuando de verdad hay una voluntad de reciclar, hasta cuelgan la bolsita detrás de la puerta de entrada para poder reciclar. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con voluntad, con entender los beneficios del reciclaje y con querer dejar un Chile más limpio y sostenible hacia adelante. Claro, o sea, muchas veces lo que cuesta entender es que la acción que uno hace de manera individual tiene un beneficio colectivo a nivel regional, nacional, en fin, y que mucha gente que cuando va a lugares, ¿cómo decirlo?, naturales, dice, oye, mire que está sucio, pero se le olvida que parte de eso podría ser desde su propia comuna, desde su propia casa, porque se voló una bolsa. Bueno, no vamos a hablar de los pañales, porque la verdad es que es un tema bien difícil. Es un tema bien difícil. Por los años que se demoran de degradarse, que son miles. O sea, hay diferencias, pero también tienen soluciones en el sentido de lo socioeconómico, que no necesariamente es muy bajo el reciclaje a niveles socioeconómicos bajos respecto de las comunas que tienen niveles socioeconómicos más altos. Tiene mucho más que ver con los perfiles y actitudes de las personas, que esas pueden ser similares en distintos grupos socioeconómicos. No tiene que ver con grupos socioeconómicos per se, sino que tiene que ver con actitudes y cómo la gente tiene la voluntad de reciclar o no. Y en ese mismo sentido, ¿cuáles son las principales barreras que enfrentan las comunidades más vulnerables para participar del reciclaje? ¿Es lo mismo? ¿Es el tiempo? ¿Es la voluntad? Es tiempo, voluntad, educación. Educación para nosotros es clave. De hecho, estos años que se nos vienen para adelante tiene que ver con educar. O sea, cómo efectivamente hacemos que la gente entienda por qué hay que reciclar, los beneficios, y además enseñarles. Y eso tiene que ver
apoyarse también con, acá hay una corresponsabilidad, hay que apoyarse con los municipios, que son los que mejores conocen en terreno, digamos, las necesidades reales, con el gobierno también, cómo hacemos campañas globales, nacionales, o sea, cómo hacemos que esto realmente, a mí me encantaría, es un poco aspiracional, pero me encantaría que esto fuese como una Teletón finalmente el reciclaje, o sea, en el sentido que yo me entusiasme y quiera hacerlo, no solamente por mi bien, sino que por el bien de mi comuna o del país completo. Y tú recién lo mencionabas, ¿ah? Estas campañas a nivel de gobierno, ¿existen, o qué políticas, más bien dicho, públicas o iniciativas privadas podrían ayudar a reducir estas brechas? Yo siempre me he preguntado, Ujú, a uno, en el caso de meteorología, ¿cierto? Le enseñan un climograma, ujú. que sirve, pero Perfecto. no es lo más, Ujú, ¿cómo decirlo?, útil para que ujú. un alumno estudie el comportamiento meteorológico, qué sé yo, el fenómeno de la niña, no sé qué, ya. Perfecto. Entonces, en ese sentido, en cuanto a políticas públicas o privadas, Ujú, sería bueno incorporar dentro de las asignaturas no solamente explicar lo que es el cambio climático y el medio ambiente, sino que este ujú, mismo tema, que es en el fondo la partida de la conservación del medio ambiente, ujú. eh, incorporar esta a nivel de educación Nos dentro de los encantaría. planes, Como malla curricular sería. dentro de la Sí, malla curricular, ¿cierto? sí. Dentro de los contenidos de la Ujú, asignatura de ciencias, por ujú. ejemplo, que es donde yo creo que más cabe la Sí. educación básica. Ese es un ejemplo que se me ocurre. Pero ¿qué otras políticas públicas podría haber que pudiesen ayudar a reducir estas brechas? Hoy día, por ejemplo, estamos trabajando con distintos organismos, uno de ellos que estamos haciendo un interescolar del reciclaje. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacemos? Efectivamente, ponemos en una plataforma material que le pueda servir a los profesores cuando les toque cualquier tipo de asignatura. Entonces, por ejemplo, yo necesito explicar Ya. matemática, Ujú. pero ¿cómo explico las matemáticas desde el reciclaje? Entonces, por ejemplo, ¿Ya? en decir, tengo 5 botellas, le resto 2, pero que finalmente esté el material disponible Ya. cuando los profesores tengan que planificar sus clases. Por otro lado, tenemos que trabajar con la academia también, cómo podemos resolver ciertas dificultades, dificultades de diseño, dificultades logísticas. Hay que trabajar también con estamentos gubernamentales para ver cómo aumentamos la infraestructura en regiones, porque hoy día lo que nos pasa, partimos a Ujú. regiones, pero efectivamente después tenemos que traernos el residuo de vuelta a Santiago porque no hay plantas clasificadoras, valorizadores en regiones. Entonces, finalmente estás haciendo un proyecto y un proceso súper beneficioso, pero después Ujú. tienes que traerte todo a Santiago. Entonces, son distintas instancias donde hay oportunidades de trabajo colaborativo. Ya, y eso implicaría, en el fondo, a nivel de gobierno, invertir o Invertir, dar las facilidades para efectivamente. que se invierta en una planta, Hoy, para no hoy- tener que sí, generar más sí, emisiones no, trasladándolo a Santiago. hoy día, por ejemplo, un punto limpio, de repente los permisos sanitarios se pueden demorar más de un año para un permiso sanitario. Entonces, Ya. efectivamente, tú dices, chuta, empiezo con este proyecto, me abro una comuna, pero me puedo demorar un año y medio en lograr los permisos sanitarios. Entonces, también necesitamos del apoyo de todos para que esto efectivamente podamos democratizar el reciclaje y efectivamente lleguemos a los distintos rincones del país. O sea, aquí acabamos de mencionar tres, así a la Así, rápida, sí. digamos, desde el punto de vista de los contenidos en la malla curricular, ¿cierto? A nivel Ujú. básico, a nivel medio, hablamos de la inversión para una planta y también hablamos de darle un poquito más de ritmo Así a los es. La permisos, permisología, sí. que Ujú. esos permisos ambientales o de salud, ¿verdad? Son en beneficio de la salud y del medio De ambiente la y se demoran en población. salir Así justamente es. y se Ujú. sigue en ese caso retrasando esta iniciativa y esta expansión. Ujú. O sea, Así es. aquí acabamos de mencionar Solo tres solo tres, o sea, de varios. habría muchos más, Así tú, en el es. fondo, en estas políticas públicas o también de iniciativas privadas. Así es, también, sí. Ujú. Acá nosotros básicamente trabajamos con distintos stakeholders a lo largo del ecosistema, entonces nos estamos preocupando de cómo trabajamos de mejor manera con el Ministerio de Medio Ambiente, cómo tratamos de abrir las puertas con un Ministerio de Educación, cómo efectivamente a través de otros instrumentos podemos Mm, efectivamente acelerar esto. Y hoy día, como decía, el mayor desafío es que la gente recicle, porque al final no me sirve nada tener el camión, todo el proceso montado, si que efectivamente pasa el camión y la gente no recicla. Eso es claro. clave. O sea, van, son las dos cosas simultáneas, que la Así es. actitud, el hábito y también Sí, la infraestructura así es. adecuada, Y ¿cierto? que el camión pase también, y Y sabemos que que no hay se lleve la oportunidades, bolsa. que se lleve la bolsa, así es. Oye, ¿cómo se puede garantizar que este reciclaje no sea un privilegio de ciertos sectores, sino que sea un hábito transversal? ¿De qué manera, Ujú, en el fondo,
acortamos esa brecha? No, nosotros, bueno, todos los sistemas de gestión tienen que hacer un plan de gestión que se presenta efectivamente al ministerio, que es aprobado por ellos. Y en ese plan de gestión hay distintos principios que tienen que ser priorizados, como por ejemplo las comunas vulnerables tienen que estar incorporadas, la territorialidad, no me sirve solamente hacerlo en región metropolitana y no llevarlo a regiones, y varias otras variables que nosotros trabajamos inicialmente y que está en nuestro plan de gestión, cómo llegamos a las distintas comunas. El próximo año vamos a llegar a 14 comunas más, y llegando casi ya a las 70 y tantas comunas. En puntos limpios estamos con casi 50. En el caso de las campanas, son más de 3.000 campanas a lo largo de todo Chile. Entonces, efectivamente, el plan de gestión es nuestra guía o ruta, digamos, para poder seguir y efectivamente estar implementando no solamente en comunas ABC1, sino que a nivel transversal. La idea nuestra es democratizar el reciclaje a lo largo de Chile. Y finalmente, Macarena, para ir cerrando, ¿cuál es el llamado de Resimple a las personas y a las autoridades para cerrar, acortar estas brechas sociales? La invitación es a sumarse al reciclaje, a hacer de esta práctica una práctica diaria, entender los beneficios. Si no entiendo los beneficios, no tengo cómo saber o entender por qué tengo que hacerlo, y que sigamos trabajando de manera muy colaborativa, esta corresponsabilidad con los distintos estamentos del ecosistema, porque al final todos queremos lo mismo y además cada granito sí aporta en hacer en Chile más limpio y sostenible. Bueno, le queremos dar gracias a Macarena Palma de Resimple y por supuesto ojalá que todo esto que hemos conversado, ¿cierto?, les sirva a ustedes y que la botellita que el día de ayer botamos, esta botella plástica a la basura, el día de mañana pueda ser incorporada a este sistema de reciclaje. Macarena, muchas gracias. Y nosotros nos encontramos en una próxima edición de Cambio de Grado.